tiempo de resurrección. Hoy celebramos esa resurrección de Jesucristo, o recordamos esa resurrección de Jesucristo. Recordamos que Jesús resucitó, que la muerte no pudo detenerlo, no pudo retenerlo, que su poder es superior a la muerte, que su poder es superior a todo, y que Él fue el que nos dio y nos da vida a nosotros, una vida abundante y una vida eterna. Hoy los cristianos, como decíamos, en todo el mundo celebran y recuerdan este acontecimiento histórico que ha cambiado no solo cambió la historia, porque uno dice, cuando estudiamos estudiamos la historia antes y después de Jesucristo, pero no es solamente que la vida de Jesús cambió la historia en dos, es que la vida de Jesús, su muerte y su resurrección cambiaron la vida de millones de personas, cambió la vida de millones de personas que se acercaron genuinamente a Cristo. Y podríamos escuchar millones de testimonios de personas que podrían testificar aquello que Jesucristo hizo y que los sorprendió. Podríamos sorprendernos escuchando los testimonios de tanta gente que fue tocada, alcanzada, cambiada por Jesucristo. Jesús no es simplemente algo que podemos leer en un libro de historia. Jesús no es algo que podemos leer simplemente en la Biblia. Jesús es alguien que está presente. Jesús es real en la vida de cada persona que realmente se acerca a Él. Jesús está presente en nuestra vida. Y hoy celebramos, recordamos esa resurrección de Cristo, que gracias a que la ciencia ha ido avanzando y creciendo, cuanto más avanza la ciencia, más testifica acerca de no solo de la existencia de Dios, sino de que la resurrección de Cristo fue real, ¿no? Entonces, qué maravilla es esto que acontece, que cuanto más se estudia y se investiga, más certeza hay de esto. Pero más allá de lo que se pueda certificar con la historia, es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. Es lo que pasa en la vida de tantas personas que realmente tienen un encuentro con Jesucristo, lo que habla con más fuerza acerca de que realmente Él resucitó. Quiero que esta mañana leamos juntos el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 27, y vamos a leer algunos versículos de ese Evangelio, el 45, el 51 al 54, el 28, y vamos al capítulo 28 también, 1 y 4, vamos a hacer voy a saltearme algunos pasajes, pero dice así: desde el mediodía hasta la media tarde, desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros, y muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros, y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento
porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y sentándose sobre ella, su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Dios se ocupó de dejar claro que Jesús era su Hijo. En ese momento, en esa época, cuando esto ocurrió, cuando la muerte de Jesús se manifestó en esa cruz, el momento de su resurrección y todo lo que aconteció en esa época, quedó tan evidenciado, quedó tan claro, que no era que había muerto un simple mortal, que no era que alguien más había sido crucificado en una cruz. La cruz era un símbolo horrible dentro del Imperio Romano, y hoy en todo el mundo la gente lleva una cruz porque es símbolo de vida. Pero quedó tan claro que Jesús era el Hijo de Dios. Quedó tan claro que nada pasó desapercibido en ese momento. Las evidencias de la resurrección de Cristo son muchas. El avance de la ciencia, como decíamos recién, y las investigaciones, lejos de negar su existencia, la confirman. Y igual que en esa época, la evidencia más profunda es la que vive la gente personalmente. Nadie pudo decirle a esos guardias que vieron eso, por más que los obligaran a callarse, nadie pudo quitarles a esos hombres lo que experimentaron y lo que vivieron. Nadie va a poder quitarle a María Magdalena la experiencia que tuvo. Nadie va a poder quitarle la experiencia que tuvieron los discípulos que se encontraron con Jesús después de que Él resucitó. Nadie en esa época quedó tan asombrado como ver a los muertos que habían resucitado de entre, porque a veces pasamos por alto esto, pero en esa época gente que había muerto se apareció en la ciudad viva. ¿Quién se va a olvidar de eso? Nadie podía olvidarse de eso. Nadie. Hoy en día, Jesús sigue impactando la vida de muchos y no es teoría. No es teoría. Si tenemos un Dios de teoría, estamos mal. Pero Jesús sigue impactando la vida de personas de una manera real, como lo vieron en aquella época, quienes vieron la oscuridad que nombramos recién, que estuvo desde el mediodía hasta la media tarde, como quienes experimentaron el terremoto, de la misma manera que vieron a los muertos resucitados o vieron ángeles. La pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿de qué manera Cristo se está manifestando en nuestra vida? ¿De qué manera Cristo se está manifestando en nuestra vida? Porque Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo. Y esta Semana Santa es un momento para preguntarnos: ¿de qué manera estoy yo experimentando mi encuentro con Cristo? ¿De qué manera se está manifestando en mi vida esa resurrección de Jesucristo? Porque Él quiere
hacerse presente. Él quiere que tengamos una vivencia real. De hecho, dio su vida en la cruz y resucitó de entre los muertos para que nosotros estemos más cerca de Él, para que tengamos una cercanía con Dios que antes no podíamos tener, para que experimentáramos esa comunión con Él que nos era imposible de otra manera. Entonces, esta es una fecha para preguntarnos de qué manera se está manifestando el poder, la vida, la persona de Jesucristo y su poder en mi propia vida hoy. ¿De qué manera se está manifestando? ¿Estoy viviendo un cristianismo real? ¿O estoy viviendo más bien un cristianismo de teoría, donde no estoy experimentando ese poder de Jesucristo en mi vida cotidiana? Porque el poder de Jesús sigue intacto y el anhelo y el deseo de estar con nosotros sigue intacto. El deseo de caminar con nosotros sigue intacto. Lucas escribe en su Evangelio, en el capítulo 24 y también en el 25, vamos a tomar unos versículos de ahí, dice, aquel mismo día, este día que estamos hablando, 2 de ellos se dirigían a su pueblo, a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó, comenzó a caminar con ellos. Jesús comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. No lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Y más adelante, para saltearme algunas partes, más adelante dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que habían dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Acaso no tenía que pasar esto? Entonces, comenzando desde Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Jesús sale a nuestro encuentro. Hoy estamos viviendo momentos angustiantes como sociedad. ¿Por qué? Por el COVID. Es un tema que sale en las noticias todos los días. De hecho, hoy escuchaba a alguien, hablaba con otra persona antes de comenzar, y alguien hablaba, pero es que todo en las noticias sale el tema. Alguien le decía a otro, yo pasé por ahí y escuchaba, es que se habla todo el tiempo en las noticias. Ahora se habla de una segunda ola de contagio. Las vacunas aún no han llegado para todos y ya lo sabemos, no alcanza a toda la población. Y entonces cuando salimos a la calle, escuchamos a la gente también. Hay gente preocupada, angustiada, otras personas. Ayer escuchaba a alguien enojada, ¿no? Salvando las grandísimas distancias entre el momento de la muerte y resurrección de Jesucristo y lo que estamos viviendo nosotros hoy. Cuando mataron a Jesús, la sociedad en ese momento estaba dividida, pero muchas personas estaban enojadas, estaban angustiadas, estaban desconcertadas, entre otros sentimientos que podríamos describir. Pero hoy, al igual que en el tiempo de Jesús, Él sale a nuestro encuentro. Sale a tu encuentro.
sale a mi encuentro. Él sale a nuestro encuentro, ya resucitado de entre los muertos, porque la muerte no pudo detenerlo. Ya resucitado y ya habiendo cargado Él nuestra maldad sobre sí mismo y con la capacidad de reconciliarnos con Dios el Padre para siempre, habiendo abierto la puerta del cielo para que nosotros podamos entrar, para que toda la humanidad pueda entrar, siempre y cuando aceptemos la invitación a pasar esa eternidad junto a Él. Ese Cristo victorioso sobre la muerte y con el poder y con la capacidad de darnos vida después de nuestra muerte física y una vida eterna, que es ese Cristo el que sale a nuestro encuentro. Él sale a nuestro encuentro para explicarnos lo que hizo por nosotros y para que entendamos todo aquello que quedó registrado en la Escritura acerca de lo que Él iba a hacer. Y acá entra no solo lo que hizo en ese momento, es lo que sigue haciendo hoy en día en tu vida y en la mía. Lo que Él hace, pero algo es seguro: Él sale a nuestro encuentro. Cuando estamos angustiados, Él sale a nuestro encuentro. La pregunta que deberíamos hacernos también esta mañana es: ¿estamos atentos para escucharlo? Porque Él sale a nuestro encuentro. La pregunta es: ¿estás atenta? ¿Estás atento para poder escucharlo cuando Él sale a tu encuentro? O otra pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué voces estamos escuchando? ¿Qué voces estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Porque hay tantas voces que nos hablan. Pero ¿estamos escuchando a Jesús? Jesús le dijo a esos 2 discípulos a los que le salió al encuentro en el camino: ¿Qué tardos de corazón? ¿Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y entonces, comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Démosle lugar a Jesús en nuestra vida. Dale lugar. Dale lugar. Leí las Escrituras. Todo lo que está escrito acerca de Él. Juan escribe en su Evangelio. Estamos pasando por todos los Evangelios, si se dieron cuenta. Juan escribe lo siguiente en el capítulo 20. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a 2 ángeles. Vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él, pero Él estaba ahí de pie. Y Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado,
dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Trate de pensar la angustia que cargaba esta mujer. María, le dijo Jesús. Y ella volvió y exclamó, Raboni. Ahí se dio cuenta que era él. Ahí se dio cuenta. Raboni, que en arameo significa maestro. Jesús está ahí en tus momentos de angustia y de dificultad. Solamente que a veces, igual que le pasó a María Magdalena, no nos damos cuenta que es Él. No nos enteramos que está Él hablándonos. Hoy, tal vez, vos, como le pasó a María Magdalena, tengas motivos reales para estar angustiado o angustiada, o estés viviendo momentos difíciles. Y hay momentos que nos tocan vivir en la vida en que tenemos esa sensación de que nadie puede comprendernos esto que nos está pasando. Nos cuesta entender que alguien puede comprender nuestra situación. Ahora, Dios sí te comprende. Jesús siempre está ahí para comprenderte. Cuando la angustia nos invade, Jesús está ahí, pero debemos darnos cuenta que Él está a nuestro lado. Evitemos confundir a Jesús con el que cuida el huerto o con quien sea. No lo confundamos como le pasó a María al principio, cuando crees que nadie te entiende. Cuando crees que nadie te entiende, aquel que estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz, teniendo el poder para evitarlo de la manera que quisiera, podría haberlo evitado. Aquel que permitió que lo insultaran, que lo golpearan, que lo azotaran, que lo escupieran y que lo clavaran en una cruz, sin que nadie logre entender por qué Él lo estaba haciendo. Nadie entendía lo que Él estaba permitiendo que le hagan. Te aseguro que Jesús tiene la capacidad de comprenderte, sin importar cuál sea la situación que te esté tocando vivir. Y tiene la capacidad y el poder para fortalecerte, para acompañarte, para darte paz, para mostrarte una salida y darte una respuesta a lo que estás pasando. Pero hoy muchos están, asustados, aterrados, porque se hablan de estadísticas de muerte en la televisión. Todo el tiempo se habla de lo que está pasando con el COVID, y muchos han perdido la vida por el COVID, y muchos de nosotros, creo que la mayoría, tenemos gente conocida o cercana que falleció por el COVID, ¿no? Ahora Jesús resucitó para darnos vida eterna, es decir, la continuidad de la vida. Y a nosotros nos cuesta a veces ver con estos ojos naturales que la muerte es la continuidad de la vida cuando abrazamos su resurrección. Entonces entendemos que la muerte es la continuidad de la vida. Él resucitó, Cristo resucitó para perdonarnos y para darnos la vida eterna en los cielos. El apóstol Pablo, San Pablo, escribe cuando habla a la iglesia en Corinto en su primera carta: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida,
Lo vuelvo a leer. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Porque Cristo resucitó para que nosotros entráramos a la eternidad a su lado. Y la muerte no es más que la continuidad o la entrada a la vida eterna en los cielos. Pablo también escribe a los Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Para concluir entonces, esta mañana, celebremos la resurrección de Cristo, que es la base de nuestra fe. La base de la fe cristiana está en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Es la que ha cambiado nuestra vida, nos libra de la angustia, nos da paz en medio de las dificultades y nos permite experimentar aún milagros sobrenaturales. Milagros sobrenaturales, pero sobre todo esto que acabamos de mencionar, sobre todo nos da acceso a la vida eterna en los cielos. La muerte y resurrección de Cristo nos da acceso al reino de los cielos, nos da seguridad como nadie más podría hacerlo. Nadie jamás podrá darnos esa seguridad, solo Cristo. Y por eso hoy recordamos que Él resucitó de entre los muertos. Cristo es nuestra esperanza y lo será siempre. ¿Qué te parece si te pones de pie y oramos? Padre, queremos darte tantas gracias, porque enviaste a Jesucristo, tu único Hijo. Gracias, Jesús, por haber aceptado venir a esta tierra. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida para rescatar la nuestra. Y gracias por haber resucitado de entre los muertos para que nosotros tengamos vida. Gracias porque hoy vos caminás a nuestro lado. Por eso te damos gracias. Por eso te damos gracias, Jesús. Gracias. Muchas gracias te damos. Dale gracias con tus propias palabras a Jesús. Y si alguien nos está mirando a través de las redes sociales y nunca le abriste tu corazón a Jesús, en esta Semana Santa, en este domingo de resurrección, te animo a que le abras el corazón a Él, que lo invites a ser parte de tu vida, que aceptes lo que hizo por vos en esa cruz y que hagas esta sencilla oración conmigo y digas: Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida para rescatar la mía. Perdona todos mis pecados y, Señor, hoy decido caminar con vos todos los días de mi vida. Amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor nos bendiga a todos y que recordemos lo que Él hizo por nosotros en este domingo de resurrección. Recordemos que Él nos dio la vida eterna al dar su vida y al volverla a tomar. Eso es lo más maravilloso